Om. Hola chicos, buenas noches, buenas tardes, noches. Esto ha sido todo un logro conseguir grabar porque con el internet que tenemos está horrible. Pero yo os voy a presentar igualmente, vamos a grabar esta sesión cuando era un directo, para que todos podáis preguntarle a Borja Pérez, ese abogado laboralista especialista en muchos de los ámbitos, familiar, laboral, o sea, de muchos, pero yo quiero presentarlo como se merece porque es uno de los mejores en España, reconocido además. Además colabora con muchos canales de televisión reconocidos como Telecinco y Antena 3. Y Borja, por favor, me gustaría que fueras tú el que se presente como Dios manda y que nos cuentes un poquito cómo está la situación ahora. Eva, al revés. Yo agradeceros a vosotros la deferencia que tenéis siempre conmigo y con los buenos ojos que me miráis. Bueno, pues nada, soy Borja Pérez, soy abogado, mis especialidades están centradas en derecho de familia, en derecho penal y en derecho laboral, y tocando también dentro de familia lo que es violencia de género. Bueno, en este caso, lo primero, animaros a todos y daros la enhorabuena por seguir ahí conectados y poder ver esto en una situación como esta. Lo importante es, con el hashtag que siempre hay ahora mismo, yo me quedo en casa y apelar a la responsabilidad de todo el mundo. Creo que es importante daros la enhorabuena por estar ahí y no estar en la calle y bueno, estar como tenemos que hacer cumpliendo las normas, ¿no? Así es, Borja. Además, fíjate que muchos de nuestro cliente potencial, por así decirlo, es el inmobiliario, aunque tenemos mucho tipo de cliente, pero yo quería empezar con las preguntas que están anotando aquí en el grupo, bueno, en el directo que estábamos haciendo antes. Claro, la mayoría son autónomos, o sea, la mayoría no, los que te van a hacer preguntas ahora mismo son autónomos. Entonces, aquí yo tengo a Sergio Rincón, que yo voy a decirte nombre y pregunta para que resuelva sus dudas. Sergio Rincón me pregunta que de qué forma nos va a ayudar el gobierno a los autónomos. Esto es lo que me pregunta. No sé si tienes respuesta para ello. Bueno, algo habrá. Bueno, lo primero, Sergio, gracias por estar ahí, por la pregunta. Bueno, indicaros a todos que yo también soy autónomo. Bueno, en este caso soy mutualista, soy abogado y dentro del mundo de la abogacía podemos estar dentro del régimen de autónomos o dentro del régimen de mutualista. En estos casos son dos regímenes que van de la mano. Los abogados podemos optar por uno u otro. Entonces, en este caso, en relación con los autónomos, el presidente en el Real Decreto del Consejo de Ministros de hoy, que empezará a entrar en vigor a partir de esta noche a las 12, simplemente habla de lo que es el tema de la flexibilización, ¿vale? Y vosotros diréis, bueno, ¿y esto en qué me ayuda a mí? En la práctica, ¿qué es lo que hay? Bueno, pues lo que hace es crear una línea ICO en el cual autónomos van a poder pedir un crédito prestado, no hablado a qué tipo de interés, que eso será harina de otro costal, que habrá que verlo, en el cual poder adelantar dinero para que durante este tiempo pueda haber liquidez para los autónomos y de esa manera, pues posteriormente pagar ese dinero que nos han dado, ¿vale? Claro, ahí tampoco fija mucho, es decir, ¿pondrá interés o no pondrá interés? ¿Durante qué tiempo? ¿Qué cantidad va a ser la máxima en la que se pueda pedir? Eso el presidente no ha establecido nada. Habrá que ver el Real Decreto. Yo lo que sí puedo deciros es pues que el Real Decreto estará publicado en mi fanpage, en BJ Abogado, y también se lo pasaré a Alberto y Gema para que también por sus redes sociales pueda ponerlo y así pues hacer un poquito de referencia a este aspecto. Bueno, dentro de esto está claro lo que hemos dicho de la línea ICO, pero por otro lado, también pueden haber, seguramente que hayan dentro del sector inmobiliario autónomos que tengan grupo de trabajadores, ¿vale? Bueno, pues con esto lo que establece el gobierno son dos cuestiones. Una y principal, fomentar el teletrabajo. Es decir, esto seguro que todos lo sabéis porque seguramente sois alumnos bien aprendidos de Gema y Alberto, que siempre ellos tienen, bueno, y creo que es básico que se pueda hablar de lo que es
que tenemos que ser digitalmente humanos, ¿no? Es decir, la parte humana la tenemos, la parte digital tenemos que fomentarla. Bueno, pues justamente ahora la parte digital es la que el gobierno va a dar un cauce procedimental en relación a, bueno, pues a poder beneficiar a las empresas de la parte digital. En relación con esto, lo que también dice el gobierno en el Real Decreto de hoy, en el Consejo de Ministros, es que va a fomentar el empleo. Es decir, va a realizar lo que es la reducción de jornada para que pueda haber una conciliación entre la vida familiar y la vida laboral. ¿Por qué? No hemos de partir, todo el mundo es conocedor de que los colegios no funcionan, las universidades tampoco, y por lo tanto los niños están en casa. Nadie se puede mover, a no ser que sea por unas cuestiones tasadas. Entonces, en este aspecto, hay una reducción de jornada que inclusive puede llegar a ser al 100%, y de esta manera favorecer el teletrabajo. Y por lo tanto, estas son las dos patas que establece el gobierno. La primera, el tema del crédito ICO, y segundo, el tema del teletrabajo y la reducción de jornada. Vale, y al final, tú que estás, que conoces las leyes y posiblemente lo que es todo lo que el gobierno ha hablado, lo que no se ha estipulado al final, lo que se ha quedado un poco en el aire, ¿tú crees que esas cosas que se han quedado ahí al final van a llegar a buen puerto? ¿Van a poder resolverse? ¿Las van a aceptar? Porque yo he estado escuchando lo del tema de que, por ejemplo, el autónomo, que aplazarán tal, que no se pagarán las cuotas de autónomo durante X meses, pero ¿tú crees que esto será realidad cuando es por Real Decreto? ¿Es realidad o esto lo irán aplazando hasta que esto acabe? Vamos a ver, con esto que has dicho hay una cosa que quiero matizar, porque es verdad que se escucha mucho, ¿vale? Es decir, ¿es verdad que el gobierno va a suprimir la cuota de autónomos? Eso, que no me salía la palabra. No pasa nada. Aquí tenemos que hablar de forma llana que nos entendamos todo el mundo, ¿vale? Ahí está. Es decir, es muy complicado que la suspenda. Lo que puede hacer es realizar os lo digo por lo siguiente, es decir, desde un punto de vista de la mutualidad de la abogacía, es lo que ya ha hecho. Ha mandado una carta diciendo, los mutualistas vais a tener una moratoria. Cuando vosotros escuchéis este palabrejo, moratoria, ¿qué significa? Es que ahora no lo tendréis que pagar, pero lo pagaréis después de que termine el estado de alerta. Claro, uno en la práctica puede alegrarse o alarmarse. Vamos a poner la explicación de vamos a alegrarnos. Qué bien, me voy a coger a la moratoria de tal manera que ahora no lo tengo que pagar. Claro, pero no lo tengo que pagar ahora, pero sí lo tengo que pagar después. Ahora vamos a cogernos a la explicación de vamos a alarmarnos un poco. Vale, no lo tengo que pagar ahora, lo pago después, pero después ¿cuánto tengo que pagar? Pues tendré que pagar 2 cuotas juntas o 1 cuota y media, y por lo tanto acabamos de salir del estado de alerta y empiezo ya a pagar más de lo que estaba pagando antes. Por lo tanto, lo que es la mutualidad de la abogacía lo que nos dice es, pongo el caso de la abogacía porque es lo que ya existe. Exacto. ¿Vale? Lo que dice es, ustedes mutualistas opten o por la moratoria o por seguir pagando como lo están pagando ahora. Que seguramente esto será lo que vaya a pasar con el régimen de autónomos. Habrá una moratoria y dirán, perfecto, pues ustedes paguen ahora o sigan pagando como hasta ahora o suspendan el pago, pero posteriormente tendrán que realizarlo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está pensando mucha gente? Perfecto, yo voy a estar 3 meses dado de baja. De hecho, porque o 1 mes o 2 meses. Perfecto, pues yo me voy a dar de baja de autónomos. Y cuando todo esto termine, me vuelvo a dar de alta. De esa manera ya no me pueden obligar a pagar porque yo me he dado de baja. Claro. No voy a poder realizar mi actividad, me doy de baja. Eso es lo que todo esto en la práctica desde un punto de vista de autónomos está generando. Es decir, ¿para qué voy a pagar yo una cuota de autónomos si el gobierno me está obligando a parar? Claro, ¿qué es lo que pasa en el sector inmobiliario? Si tienen teletrabajo y pueden trabajar desde casa, no pueden dejar de pagar el autónomo.
Entonces ahí entramos dentro de lo que hemos hablado. Moratoria, o sigo pagándolo o no lo pago ahora y cuando termine el estado de alerta pagaré más, pagaré lo que he dejado de pagar y la cuota normal. Ahí ya entrará dentro de la opción de cada autónomo ver qué es lo que más le interesa. Yo desde mi punto de vista, yo no quiero pagar más después. Claro, Si ahora mismo no tengo mucho, prefiero ir pagando mi mensualidad poquito a poquito a que cuando se termine el estado de alerta tenga que pagar más. Pero bueno, eso es mi opinión y es lo que yo voy a hacer. Vale. Tengo algunas preguntas, tengo aquí el grupo y lo estoy viendo. Tengo algunas preguntas, ¿vale? Que nos están haciendo en el grupo, además que son todos inmobiliarios, autónomos, como bien estás explicando, y que tienen estas preguntas. Voy a decirte nombre y pregunta, porque así luego ellos lo verán, ¿vale? Perfecto, aquí me pregunta Juan Carlos Gallego que sería bueno que nos dijeras qué porcentaje, si hacemos un ERTE, cobrarían el 70, 75 o 100 de la base con lo aprobado hoy. Vale, vamos a ver. Hemos de establecer de lo que es un ERTE, ¿vale? Un ERTE es un expediente temporal de regulación de empleo. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno? Que esto es muy importante, ¿vale? Lo que dice el gobierno es que se garantiza el contrato cuando termine esta situación, ¿vale? Y que desde este momento que existe el ERTE, ¿vale? Es más, vamos a poner un ejemplo. En Barcelona la SEAT ya ha anunciado que se va a coger al ERTE. Bueno, pues hay diferentes puntos que es importante con esto. Punto número 1, que el ERTE se pueda tener tramitado completo en el plazo de 7 días. Antes el plazo era mayor, ¿vale? Punto número 2, tema de paro. ¿Vale? Es decir, la persona que esté en un ERTE y lo que dice el gobierno es que el ERTE sea provocado por esta situación del coronavirus, hay dos cosas importantes. Primero, que no se tendrá en cuenta el tiempo cotizado, es decir, antes para poder tener derecho en este caso a paro, tienes que tener un mínimo de 6 meses cotizados, ¿vale? Bueno, pues ahora no se tiene en cuenta los 6 meses. Una persona que lleve contratado por cualquier empresa 2 meses, imaginémonos un inmobiliario, ¿vale? Que tenga un grupo de 4 o 5 agentes y que coja un agente y lo tenga contratado 2 meses, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa ahora? Que si tenemos esto y hay que extinguir de momento, temporalmente, la empresa porque no se puede salir a la calle, es muy complicado y deciden paralizar la situación, bueno, pues este trabajador que lleve 2 meses o este autónomo que lleve 2 meses, ¿vale? Sí podrá tener derecho a paro. ¿Y qué es lo que hará? Verá lo que es lo que hará en este caso para poder cobrar el paro, verá. Imaginémonos que sean dos nóminas, ¿vale? Pues hará la media de la nómina y cogerá y se abonará pues lo que se tenga que abonar en función de la media de las 2 nóminas. Ahora, con lo que preguntas, ¿vale? En relación al tanto por ciento, 70, 75 o 100. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Que con eso el gobierno lo único que dice es que se hará la media de las nóminas. Ahora, vamos a poner otro caso, ¿vale? Que ahí sí hay un tanto por ciento, que es al 75%. Imaginémonos que en esta situación hay una persona que está infectada, ¿vale? Y entra en cuarentena. Por lo tanto, lo que el gobierno dice es que esta situación está considerada como una incapacidad temporal de carácter profesional. Y ese carácter profesional lo que significa es que el gobierno desde el día 1 pagará el 75% del salario base que tenga la persona infectada. Ahí sí se aplica desde el primer día ese 75%. En cuanto a lo que es el paro, no se aplica un 75, 80 o 100%. Lo que se hace es que se coge las nóminas con las que se hayan estado trabajando y se hacen una media ponderada, que se llama, ¿vale?
Y en función de esa media ponderada es lo que posteriormente vas a cobrar a partir del día 10 del mes siguiente de la concesión del paro. Es decir, una persona que entre en paro ahora no va a empezar a cobrar el paro mañana. Normalmente empieza a cobrar a partir del día 10 del mes siguiente al que curse el paro, al que curse la baja. Claro, con todo esto siempre tenemos que aplicar una premisa. En definitiva, Borja, es un 75, ¿no? Generalizando un poco, ¿no? Exactamente. Muy bien. Vale, te digo que tengo de preguntas. Está que arde. Pa'lante, pa'lante como los de Alicante, Borja. ¡Claro! Con alegría. ¡Hombre! Vale. Nos hemos estudiado. Yo te traslado lo que me ponen aquí, ¿vale? Con el móvil, porque esto tiene que ser así. ¿Cuáles son las nuevas medidas del gobierno para autónomos? Me preguntan. Son las que hemos hablado antes, es decir, refresquemos. Tema del crédito ICO, ¿vale? Y el tema de la flexibilización del trabajo, tanto en reducción de jornada como en flexibilización en el tema de entradas y salidas, ¿vale? Y tema del teletrabajo. Sin concretar nada de todo esto. Vale. Y otra preguntilla, además esta pregunta me la hace Diego de Rimax Gijón, ¿vale? Que es el mismo que me ha preguntado la anterior. En base al convenio, me pregunta, ¿qué opinas de dar vacaciones? Vale, vamos a ver, con esto hay que tener claro una cosa, y es que dentro de hay diferentes opciones a las cuales uno se puede agarrar. El tema del teletrabajo, ¿vale? El tema de la reducción de jornada, que lo hemos dicho antes, y otra es el tema de las vacaciones. Yo conozco gente que lo que está haciendo es cogiéndose las vacaciones ahora. De tal manera que no pierden salario, no van a trabajar porque están de vacaciones, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que las vacaciones tienen que ser pactadas entre empresario y trabajador. Si se pactan, no hay ningún tipo de problema. Y es más, en la práctica se está dando mucho. Pero eso sí, tiene que ser pactada. Muy bien. Vale. Te traslado otra pregunta, ¿vale, Borja? Jesús Simón Riera pregunta, con todo lo que contó el presidente este mediodía, creo que hay más confusión que antes y mis preguntas son, ¿cómo nos ayudan a los autónomos? ¿Tenemos que pagar autónomos, IVA, etcétera? ¿Los pagos de hipotecas las detienen para todos unos meses? Y si tienes préstamos, ¿todo será un aplazamiento que tendremos que pagar más adelante? Gracias. Vale, bueno, gracias a ti por preguntar y seguirnos. Vamos a ir punto por punto, ¿vale? Porque creo que es importante, porque seguramente estas cosillas le pasa a mucha gente y seguramente habrán preguntas sobre esto de otros amigos que están con nosotros que también preguntarán, ¿vale? Entonces, como es la primera sobre todo esto, vamos a extendernos un poco y ya si hay preguntas sobre lo mismo, pues ya nos remitimos a lo que acabamos de decir. Voy a intentar preguntarte solamente lo que sea distinto porque ya tienen la respuesta de antes, o sea que vale, eso voy a intentar hacer. Bueno, vamos a empezar con el tema de las hipotecas, ¿vale? La hipoteca sí lo regula, los alquileres no, ¿vale? Esto es importante matizarlo. Hipotecas, podrán haber una moratoria durante el tiempo que dure este estado de alarma. Ya hemos explicado anteriormente lo que es la moratoria. No pago ahora, pero sí pago después el mes que corresponde y el mes que no pagué, ¿vale? Habrá una moratoria, pero siempre y cuando sea por estar afectados a personas que sean afectadas por el coronavirus. Y mi pregunta es, ¿cómo van a diferenciar quién está afectado y quién no? Porque aquí estamos todo el mundo metido en casa. Exacto. Pero bueno, ya empezamos ahí a poner matices a lo que dice el gobierno, ¿vale? Afectados aquellas personas y solamente podrán realizarse la moratoria. Hay que leer el Real Decreto que todavía no ha salido, pero por lo que ha dicho el gobierno, afectarán a hipotecas de primera residencia. Es decir, una persona que tenga una hipoteca de primera residencia y la hipoteca de su local de negocio, en principio, y por lo que ha dicho el gobierno, sin leer el Real Decreto, aplicaríamos a primera residencia, no a hipoteca de local de negocio. ¿Vale? Importante.
Y aquí la duda práctica que a mí me suscita es si dice el gobierno que esto se aplicará solamente a personas que se afecten por el Real Decreto, es decir, por el coronavirus. Pregunto a vosotros, ¿quién de todos los que nos están viendo no está afectado por esto? Porque estaremos afectados todo el mundo porque estamos en casa y aunque podamos teletrabajar, no estamos pudiendo ser lo productivos que serían yendo, por ejemplo, vosotros, yendo a visitar las casas, enseñándolas, tratando con clientes, negociando, que sí, que hay muchas cosas que se puede hacer por teletrabajo, pero no todas y a un ritmo muchísimo menor. Por lo tanto, de mi punto de trabajo, todos estamos afectados. Vale, hipoteca, aclarado. Hablando de tema de hipotecas, vamos a tratar el tema del alquiler. No lo habla. Lo único que dice es que tengamos, bueno, pues que tengamos empatía con todos y que no pongamos problemas. Tema de créditos. Aquí los bancos no parten peras. Aquí los bancos llegan porque es que además están automáticamente. Es decir, es que no tienen ni que estar, el recibo está automatizado y que vendrá, imaginaros, el día 20 de cada mes, estemos trabajando, estemos en casa, durmiendo en la playa, el día 20, el banco tracatrá. Ahí está. ¿Vale? Mejor dicho, imposible. Exactamente. Vale, te voy diciendo, ¿vale? Te voy a decir los que preguntan lo mismo para que vean que sí que he leído sus preguntas, pero son similares a las que ya hemos hecho antes. Vale, entonces aquí lo que diremos es que nos remitimos a lo anteriormente dicho. Exacto. Mónica Arce, por ejemplo, pregunta que cómo se va a ayudar a los autónomos con el trimestre, pagaremos además la cuota de marzo, esa es su pregunta, Vale. que ya le hemos hablado al principio. Vale, con esto sí es una cosa que quiero dejar clara, ¿vale? Porque es verdad que lo has preguntado antes, pero no he entrado. Vamos a hacerlo un poquito más específico entonces. Exactamente. Sobre esta pregunta, ¿vale? Es importante decir que todos los plazos administrativos están paralizados. Explico, ¿vale? Desde un punto de vista fiscal, en abril tenemos que pagar el IVA, la retención del alquiler, ¿vale? Y el IRPF, aquellos que lo tengan trimestralmente. Tenemos que pagar la cuestión fiscal. En principio, y con el Real Decreto del estado de alarma, y además lo digo por si tenéis intención que lo veáis, para que no os creáis de mí, porque al final yo puedo ser un bolo que os cuenta una historia. No, es que eso está escrito. Disposición adicional tercera del Real Decreto que salió el sábado a las 12, a las 12 de la noche, primera del domingo, ¿vale? Eso está en mis redes sociales y también se lo pasaré a Alberto y a Gemma para que lo pongan, ¿vale? Disposición adicional tercera. Todo el material que tú nos pases lo vamos a poner en el texto del vídeo también. Perfecto. Disposición adicional tercera dice, todos los plazos administrativos quedarán paralizados. ¿Eso qué significa? Yo entiendo que no se tendrán que realizar, por ejemplo, el tema del IVA, el tema del IRPF. ¿Por qué? Porque si está todo paralizado, está todo. No podemos decir está una parte sí y otra no. Por ejemplo, desde un punto de vista judicial, la disposición adicional anterior dice que todo estará paralizado a excepción de unos puntos de derechos fundamentales, algunas cuestiones de menores, algunas cuestiones de presos, que se especifica. En la disposición adicional tercera no habla de una especificación concreta, por lo tanto, entramos dentro de todo. Muy bien. ¿Eh? Vale, seguimos, ¿vale? Gemma Montero, vale, esta es similar, pero creo que tiene algún matiz, por si lo quieres también matizar un poco. Gemma Montero lo que pregunta es, ¿se suspenden el pago de autónomo y seguros sociales hasta cuándo? ¿Habrá que pagarlos después de forma acumulada o se suspenden? Esto es un poco similar a lo que ha dicho Mónica Arce, pero quizás aquí la diferencia es hasta cuándo, ¿no? Bueno, ¿hasta cuándo? En principio, hasta que se elimine el estado de alarma. En principio, recordemos, lo tenemos por 15 días, ¿vale? Para que vuelva a prorrogarse, se puede prorrogar si tiene la unanimidad del Congreso, que en principio, por lo que están diciendo los diferentes partidos políticos, la tendrá, y el ministro Ábalos ya ha salido diciendo que seguramente habrá que hacer una prórroga de otros 15 días. Es decir, mentalicémonos para el escenario más normal unos 30 días. Exacto, eso es lo que yo te iba a decir. Es difícil saberlo, pero yo sé que 15 días, igual que tú, igual que todo el mundo, sabemos que no van a ser. Esto va a ser mucho más. Pero bueno, ¿por qué? Lo importante es por qué no van a ser 15 días. Exacto.
porque ¿vale? tenemos que erradicarlo esto de alguna forma. Exactamente. Y desde un punto de vista científico, los primeros datos fiables empezarán a darse a partir del día 13, 14, 15. Exacto. Como son los primeros datos, habrá que ampliar 15 días más para ver cómo va la curva. La curva esta fantástica que siempre estamos hartos de ver en televisión. Sí, esa, Ya que la está. vemos, pero nos cuesta un poco entender. Yo, por lo menos, yo hablo de mí, que la verdad es que yo me quedo con esos resultados de que ya hay 1000 y pico personas que ya se han curado. Me voy a quedar con eso, lo de la curva, yo como tú. O sea, me parece como si fuera la curva de la rotonda, que hay tantas rotondas en España, pero no la acabo de entender. Eso entre tú y yo, Borja, que yo para algunas cosas soy un poco... Soy un Pues poco campechana. seguramente eso le pasará a mucha gente. Si queréis, se explica y si no, pues seguimos con otra pregunta. Exacto. Mira, Gemma Montero hace otra pregunta que me parece además muy interesante. Dice que las líneas de crédito que avalan para ayudarnos las tienen que estudiar los bancos como cualquier préstamo al uso o al ir avaladas por ellos tienen obligación de darlo. Bueno, yo creo, vamos a ver, según lo que ha comentado el gobierno, toda aquella persona que diga y que acredite que ha sido afectado por el tema del coronavirus podrá tener la línea del crédito ICO. Entonces, habrá que ver después eso en la práctica, cómo se lleva a cabo. Yo entiendo de que en principio pueden darla porque todos estamos afectados de una manera u otra. Es decir, todos tenemos que estar en casa y no salir más que para comprar alimentos de primera necesidad, para ir a la farmacia, para ir al médico y cuidar personas de riesgo, ¿no? Por lo tanto, en principio, a no ser de que haya posteriormente algo que matice, yo creo que en principio deberían concederlo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque todos estamos afectados y porque el crédito lo va a avalar el propio gobierno. Pues sigo, ¿vale, Borja? A Yo mandar. estoy revisando a mandar. Uf, si mi manito me hiciera el mismo caso que tú, estaría como una reina. Vale. Alberto, te pregunto esto, ¿de quién me lo reenvías? Como lo tengo aquí, claro, estamos en casa. Vale. Te hago unas preguntas que lanza Jorge Danés, ¿vale? Porque me lo han reenviado, pero no me dice quién es. Si en caso de aprobarse las medidas del gobierno y una vez publicadas, para aquellos que tenemos empleados, ¿es preferible un ERTE? Eso depende. ¿Vale? Explico por qué. La situación de dar un ERTE o no, conceder un ERTE o no, o realizar un ERTE o no, eso depende del empresario. Tiene que ver si puede mantener la situación o no. Si no se puede mantener la situación, lo mejor es un ERTE. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de forma bruta para que nos entienda todo el mundo. Me los quito del medio, el paro le paga y cuando termine todo esto, yo los vuelvo a contratar. Y es un montón de dinero de cuotas de seguridad social que me estoy quitando en medio, de salarios y demás. También es verdad que en cuanto a las cuotas de la seguridad social, dice que la beneficiará, pero no ha dicho si será porque no se aplicarán o porque habrá moratoria. Habrá que verlo. Pero para esto la pregunta es muy buena y yo lo que te diría sería, haz números. Si ves que los números no te cuadran, haz un ERTE que en el plazo, que hay un plazo de flexibilización del ERTE que en 7 días lo vas a tener concedido por cuestión de extrema gravedad, de situación de gravedad, ¿vale? Y los trabajadores no se van a ver, bueno, se van a ver perjudicados, pero van a tener su paro con independencia del tiempo que lleven trabajando. Posteriormente habrá un compromiso de nueva contratación y se vuelve a contratar de nuevo. Muy bien. Te digo la siguiente pregunta, es de Jorge Danés también. Te la hago una a una, así no te lío, porque si no, con tanta pregunta. ¿Podemos mantener un horario reducido y compatibilizarlo con un ERTE? No. No, porque son dos cosas distintas. Vamos a explicarlo porque es importante. Gracias, Jorge, porque esta pregunta es muy importante. Si tú estás trabajando con un horario reducido, tú tienes un contrato que sigue en vigor. Y al final de mes vas a cobrar de la empresa. Si tú tienes un ERTE, es un despido, en este caso, un despido colectivo de forma temporal, ¿vale?
tú ya no vas a tener ni una reducción de jornada ni vas a trabajar, y a ti quien te va a pagar será el gobierno. ¿Vale? El gobierno, el paro, por el tiempo que has estado trabajando, aunque no cumplas el mínimo. Y tienes la seguridad que cuando todo esto termine, tu empleador te va a volver a contratar. Por lo tanto, vemos que son dos cosas distintas desde un punto de vista teórico, y las cuestiones prácticas vemos que son completamente distintas. Muy bien. ¿Vale? Siguiente pregunta de Jorge también. ¿Qué problemas nos podemos encontrar con los empleados en caso de posponer el ERTE? Posponer creo que pone, pero creo que se ha equivocado. ¿Problemas con los empleados? Habrá que matizar un poquito la pregunta. Es decir, yo entiendo que el problema que puede haber, ¿vale?, es que ahora mismo en la actualidad, tal y como estamos, no se pueden desarrollar el trabajo como se tiene que desarrollar. Ese es el problema más grave que yo veo. Dentro de eso, bueno, pues sí es verdad que se puede seguir trabajando. ¿Qué es lo que pasa? Yo veo que si antes de esta situación del estado de alerta, nosotros trabajábamos a un 100%. Con el estado de alerta, seguramente mínimo se podrá trabajar un 80-60%. Porque no es lo mismo poder salir y realizar todas las tareas que tienes que hacer a estar en casa con un ordenador, con un teléfono, pero que no es lo mismo desde un punto de vista económico. Exacto. ¿Vale? Entonces, ese es el problema que yo a priori puedo ver. Ahora, eso del ERTE, hacerlo antes o después, eso ya es decisión del propio empresario. Yo lo que sí os plantearía a todos vosotros es que echéis números. Que si veis que os va a costar más el collar que el perro, para hablar de forma que nos entendamos todo el mundo, pues que hagáis el ERTE temporal, el ERTE, ¿vale? Y que después volváis a contratarlos, ¿vale? Porque al final es perder dinero. Exacto. Y aparte de todo esto, Borja, ya porque no tengo ninguna pregunta más, tengo pues esta última de Jorge, pero que es una que yo también te quería hacer. ¿Alguna solución más que creas conveniente? ¿Algo que creas que pueda ayudar al autónomo en estos momentos? El ERTE está claro, que es la posibilidad y todas las preguntas que te han hecho. Pero tú que eres experto y que conoces bien las leyes, todo lo que se está aplicando ahora, ¿crees que se puede ayudar de alguna forma más a estos autónomos? ¿O darles alguna idea más? Sí, bueno, yo con esto lo que les animaría es, primero, a tener calma, ¿vale? Que eso ya lo hemos escuchado por activa y por pasiva. Pero segundo, a echar números. Es decir, tenemos que ver qué es lo que se puede hacer en la situación que estamos y qué es lo que vamos a poder conseguir. Si vemos que la cosa no cuadra, no tiene sentido seguir estando de autónomos, al menos durante este tiempo, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Vale? Entonces, bueno, pues será cuestión de ver qué es lo que puedo hacer, qué es lo que puedo conseguir y hasta qué punto voy a llegar, ¿vale? Y seguir manteniendo mi cuota de autónomo. Yo, desde mi punto de vista, yo no haría la moratoria, en el caso de que viniera, no haría la moratoria, porque es que después vamos a salir del estado de alerta, cuando sea, y vamos a tener que estar pagando más. Porque vosotros imaginaros, la gente ahora mismo, ¿qué es lo que piensa? Me voy a coger un crédito ICO, voy a realizar la moratoria, de tal manera que voy a pagar menos y voy a tener un ingreso para poder aguantar este tiempo. Muy bien. Al final, desde mi punto de vista, es pan para hoy, hambre para mañana. Ahí está. ¿Qué voy a hacer yo cuando termine el estado de alerta? Pues me voy a inflar a pagar, cuando a lo mejor no tengo. ¿Por qué? Porque estamos saliendo del letargo. Ahí ¿Qué está. es lo que yo aconsejaría? Bueno, pues hay muchas cosas para ver, para trabajar y para autoformarse. Aprovechemos todo este tiempo que tengamos para autoformarnos, para capacitarnos más, para ser más expertos en lo nuestro. Porque al final aquí no hay competencia. La competencia somos nosotros mismos. Cuantos más autoformados estemos,
más capaces seremos para poder correr más cuando podamos correr. La mayoría, ¿qué es lo que hace? Y esto todo el mundo nos vamos a entender. Es decir, nosotros somos de una manera de ser, ¿verdad? Y hacemos una serie de cosas. Hay personas que van al 70% y en esta situación seguirán yendo al 70%. Hay personas que son de natural flojetes, que si están en casa, pues si antes no daban el 100%, ahora van a dar el 50%. ¿Por qué? Porque no hay nadie que lo controle, porque hay flexibilización tal y cual. ¿Y qué es lo que yo os propongo? Que metamos el turbo. Que ahora en casa sigamos con nuestra rutina, nos autoformemos, aprovechemos el tiempo, porque después podamos salir y a correr la maratón. Y los demás seguirán empezando a salir del estado de letargo. Pues no nos aletarguemos nosotros. Muy bien. Así es, Borja. Bueno, no tengo más preguntas, pero sí, tengo más preguntas. Que aquí mi marido me hace señales de humo así. Algo habrá. A ver, no tengo, sí tengo más preguntas, Alberto. No hay más preguntas. Vale. Borja, darte las gracias por tu tiempo. Nada, porque a vosotros siempre. además es que te explicas como una maravilla, de verdad. Es que eres una maravilla. ¿Y qué voy a decir? ¿Qué va? Yo tengo la exclusiva además porque yo trabajo contigo mucho y tengo ese placer. Quería decirte que como ha pasado hoy lo que ha pasado, te quería invitar a que dentro de 5 o 6 días podamos realizar ese directo y que enfoquemos el directo a otro tipo de preguntas ya que hemos realizado estas. Como esto va a ir cambiando y esto Sí. cada 2 días el gobierno va a dar nuevas pautas y tal, ¿te importaría que repitiéramos ese directo a nuevas preguntas? Estoy a vuestra disposición, como dice el presidente del gobierno, como queráis, cuando queráis y en las posibilidades que queráis. Muy bien, pues te lo agradezco muchísimo, Borja. De verdad, si queréis, yo os lo voy a decir para todos aquellos que quieran más información sobre ti. Pueden entrar en www.bjgrouplegal.com. ¿Me equivoco o está bien? Es correcto. Donde podéis entrar a ver toda la información de Borja, cómo colabora con sus clientes, con los canales de televisión, su trayectoria, toda la información que necesitéis para que veáis que es un tío, vamos, de los pies a la cabeza como profesional, pero buenísimo. Eso, aquí lo importante es ser humilde, ser buena gente y trabajar mucho. Ahí está. Muchas gracias, Borja, de verdad, por tu tiempo, tu paciencia y por ser como eres. A vosotros siempre. Un beso a todos. Chao. Chao.